Hola, hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien? Sí, se Sí. escucha, Sí, Nahuel. Nahuel. Bueno, sean todas y todos muy, muy bienvenidos a esta primera jornada de trabajo social clínico, una jornada organizada por la Red Argentina de Trabajo Social Clínico. La verdad que es un honor para nosotros esta primera jornada, este evento, esta convocatoria. Le agradecemos a todos los que están participando de su interés por acercarse y conocer, ¿no? Mi nombre es Nahuel, soy de la provincia de Neuquén y formo parte de esta red de trabajo social clínico. Actualmente me encuentro estudiando en el Instituto Chileno de Trabajo Social Clínico, formándome en esta especialidad. El trabajo social clínico es una especialidad de la profesión que utiliza los métodos propios del trabajo social con fines terapéuticos. Es una, es esta, el trabajo, lo clínico desde el trabajo social está presente desde los mismos inicios de la profesión. Y en este tiempo actual en el que vivimos ya desde hace algunos años a hoy, está habiendo una gran visibilidad del trabajo social clínico en nuestro país y en los países latinoamericanos y habla hispanos, ¿no? Entonces hay una vuelta a esta acción directa, a esta dimensión terapéutica del trabajo social. Es por ello que nos hemos unido varios profesionales, trabajadoras y trabajadores sociales a lo largo y a lo ancho de Argentina para poder hacer fuerza y poder abogar a favor de la especialidad de trabajo social clínico en nuestro país. Entendemos la especialidad como el reconocimiento del Estado a través de las universidades. Y para ello para que haya una especialidad, tiene que haber una especificidad. Y lo clínico desde el trabajo social ha acumulado la suficiente especificidad, ¿no? Y entre esa especificidad, lo importante es una identidad colectiva, que haya unión, que nos reunamos en comunidad. Y esa es la función que tiene esta red, ¿no? Abogar a favor de la especialidad en nuestro país y soñamos también con constituirnos en asociación. Agradezco a la presidenta de la Sociedad Chilena de Trabajo Social Clínico que se encuentra acá presente. Muchas gracias, Estefanía, por formar parte de este evento que para nosotros es histórico sin duda. Agradezco tu participación también. Bueno, ahora le voy a ceder la palabra a mi colega para que ella modere la primer mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Nahuel. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo les va? Como dijo Nahuel, un honor formar parte de este evento tan importante para nosotros. Quiero presentar, y es un honor hacerlo, al primer ponente de esta jornada, con el cual me conozco hace bastante tiempo y lo vengo siguiendo. Pero bueno, es que esté acá es un placer enorme. Y le agradezco desde ya por su participación. Vamos a presentar el tema que va a exponer hoy, el trabajo social clínico y su legitimidad para el ejercicio de la psicoterapia. Él es trabajador social clínico, doctor en psicología, máster en intervención social y comunitaria, experto universitario en intervención psicoterapéutica, especialista en psicoterapia sistémica breve. Cuenta con 19 años de experiencia profesional en la práctica pública y privada, tanto clínica como asistencial. Es el director del Instituto Español de Trabajo Social Clínico y el Centro de Bienestar Familiar de esa misma institución. Ha intervenido con más de 1.600 casos y ha impartido más de 4.000 horas de formación especializada en más de 12 países. Autor de los libros Cómo hacer un diagnóstico de trabajo social, diagnóstico clínico contextual y el trabajo social clínico es legítimo. Director del Máster Universitario de Trabajo Social Clínico, la primera formación universitaria de la historia de España en esta especialidad. Él es entonces Jonathan Regalado,
que debe estar por ahí. Es un honor que estés con nosotros. Ahí Y te cedo la palabra, Jonathan. Muchas gracias, estimada colega. Es un honor para mí poder estar compartiendo este momento histórico del primer evento que celebra esta red, eh, red que marca un antecedente, un precedente importante en Argentina en el proceso de desarrollo de la especialidad y ojalá futura consolidación y que no sea para muy tarde. Este es el mismo proceso que hemos iniciado en otros países y desde el Instituto Español de Trabajo Social Clínico cuenta esta red y Argentina en general con todo nuestro apoyo eh, para poder lograr este propósito. Voy a compartir, les pido por favor al anfitrión de la reunión que me habilite para poder compartir como coanfitrión, para así poder compartir la presentación y comenzar para poder ceñirme al tiempo de los 50 minutos de los que dispongo para contarles lo que vengo a contarles esta noche aquí en España, son las 9 de la noche y esta tarde para ustedes. Vamos a ver si es posible que a ver, Esteban. Listo. ahora ya tengo acceso. Vale, vamos a compartir. Bien, bueno, pues mi misión, mi objetivo, mi propósito es poder aproximar algunas ideas que permitan em, proporcionar algo de luz a la pregunta, ¿el trabajo social puede hacer psicoterapia? ¿Es legítimo que haga psicoterapia? ¿La psicoterapia es parte del trabajo social clínico? ¿Es todo el trabajo social clínico? Si esto es así, ¿qué instituciones a nivel internacional afirman esto? Estas son algunas de las preguntas a las cuales pues me gustaría dar respuesta a lo largo de esta breve exposición, un resumen del resumen de lo que podríamos estar conversando sobre este tema largo y tendido. Pero bueno, ojalá pues las personas que ya lo saben les sirva para refrescar y las personas que no tienen esta información les sirvan para ilusionarse, para continuar profundizando en este tema. Bien, vamos entonces, resulta conveniente situar conceptualmente el trabajo social clínico. Entonces vamos a comenzar con una definición del trabajo social clínico. Voy a recurrir primero a una definición europea contemporánea y posteriormente una definición internacional también contemporánea a nuestros tiempos. La Comisión Europea en su clasificación ESCO, es una clasificación muy relevante en el mercado laboral europeo, define el trabajo social clínico, o sea, está definido como una profesión relevante. Solo las profesiones relevantes en el marco europeo están definidas en la ESCO, en esta clasificación. Entonces se define así: los trabajadores sociales clínicos proporcionan servicios de terapia, consejería e intervención a los clientes. Tratan a los clientes con problemas personales de este tipo, enfermedades mentales, adicción y abuso, y les apoyan y ayudan a acceder a los recursos necesarios. También se centran en el impacto de las cuestiones sanitarias y de salud en los aspectos sociales. También tenemos una definición contemporánea que a mi juicio es mucho más completa que la de la Comisión Europea, que es la definición de la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social. Una definición tan reciente que es del año 2023, en la cual han participado profesionales de diferentes lugares del mundo. Entre ellos, tenemos a Paola Grandón Serega, una de las conferencistas de esta tarde del Instituto Chileno de Trabajo Social Clínico, que participó activamente proporcionando también una mirada latinoamericana para esta definición.
El trabajo social clínico, dice esta definición, es un área especializada de la práctica dentro del trabajo social. Se practica principalmente con individuos, parejas y familias, pero también con grupos y incluso a un mezzo nivel. Los trabajadores sociales clínicos, ¿qué es lo que hacen? Según esta definición, hacemos diagnóstico, evaluación e intervención terapéutica o educativa. Aquí habla de orientadas terapéuticamente y sociopedagógicas. En este caso, tratamiento terapéutico y educativo. En esencia, su intervención está dirigida a problemas de salud mental, emocionales y de comportamiento. Aquí nada diferente a definiciones previas, al igual que el alcohol y otras drogas, que es como decir el espectro de los problemas de salud mental en términos generales, añade otras dificultades contemporáneas en las cuales estamos inmersos los trabajadores sociales clínicos, que son los problemas del ciclo vital de cualquier individuo, de cualquier familia, los problemas en las relaciones y los problemas que tienen que ver con el medio ambiente, que también impactan a las personas. El medio ambiente se refiere al entorno, en este caso problemas económicos, laborales, de vivienda, de cualquier problema material que afecte a la subjetividad humana, ¿verdad? Entonces esta definición a mí me parece de las más completas actualmente que podemos tener los trabajadores sociales clínicos y además ha sido construida por el trabajo social. Por lo tanto, algo que nos queda claro aquí es que es una práctica especializada. En esto coinciden todas las definiciones contemporáneas y clásicas del trabajo social clínico, es decir, es una práctica que se debe desarrollar con una especialidad. Esto quiere decir, por lo tanto, que no es posible o no debería ser posible ejercer el trabajo social clínico siendo únicamente graduados, licenciados en trabajo social, sino que deberíamos de tener una especialidad de posgrado. ¿Es el trabajo social clínico algo nuevo que acaba de surgir, una improvisación? ¿Es algo que solo ocurre en algunos países? ¿Es algo que no tiene producción científica? ¿Es realmente una especialidad? En cualquier profesión y disciplina, así dígase la medicina, para que una rama de la medicina, como puede ser la oncología o la cardiología, tenga suficiente entidad para que pueda denominarse especialidad de su rama, de su tronco principal, que es la medicina, tienen que cumplir una serie de condiciones. Para que una rama pueda considerarse especialidad, tiene que cumplir una serie de condiciones. No se logra de la noche a la mañana esto. Una rama de la profesión debe de tener historia, producción científica, presencia internacional, organización profesional, formación de posgrado para formar a esos especialistas y unas competencias claramente definidas. Todo esto lo tiene la oncología, la cardiología, lo tiene la psicología social, lo tiene la psicopedagogía o lo tiene la terapia ocupacional. Estas 6 condiciones también las cumple el trabajo social clínico. Estas son las evidencias de que estamos ante una especialidad consolidada internacionalmente. La historia donde se encuentra en el origen del trabajo social. Solo hay que revisar absolutamente todos y cada uno de los modelos que están en la base del casework, donde nace el trabajo social como profesión científica. Todos los modelos de intervención de las trabajadoras sociales de casos eran modelos dirigidos a cambiar o a influir en dónde, en la subjetividad humana. Todos. A través de principalmente el método principal era la palabra, es decir, diferentes metodologías, pero la vía era la palabra, el cambio a través de la palabra. En términos generales es lo que significa terapia. Entonces, absolutamente ningún método, ni el método de psicosocial, ni el método de diagnóstico, el método de modificación de conducta, el centrado en la tarea, el método funcionalista, todos esos métodos del origen del trabajo social eran clínicos. Ahí no había métodos de dar ayudas, de quitar niños, o sea, todo este tipo de cosas por los que nos tienen clasificados en el mundo contemporáneo, ¿verdad? Entonces, fíjense que ya en 1912 ya Richmond
en un documento que publica, habla de clínica social para distinguirla de la intervención social. Habla de clínica social en 1912 en un comunicado para diferenciarla de nuestra intervención social, que es la intervención con las masas, y la clínica social, la intervención con el individuo a través principalmente de métodos utilizando la palabra. Entonces tenemos esa historia, no solo en los orígenes, sino que posteriormente hemos construido mucho a nivel histórico dentro del trabajo social clínico. La historia nos dice también que oficialmente surge en los años 60 con esta palabra, con este nombre. O sea que no es algo nuevo que acaba de surgir, surge en los años 60 en Estados Unidos y hoy por hoy existe en todos los continentes y por eso se dice que hay presencia internacional. Estados Unidos, Canadá, Australia, Israel, Palestina, Sudáfrica, Noruega, Alemania, eh, El Salvador, Costa Rica, Chile, España. Todos estos son países donde se encuentra. En estos países latinoamericanos y en España estamos todavía en vías de desarrollo. En el resto que comenté anteriormente, sobre todo de influencia anglosajona, ya están consolidados hace muchas décadas, ¿sí? Hay producción científica también. Tenemos la Clinical Social Work Journal, que tiene 50 años de historia, con publicaciones de alto impacto. Tenemos una más reciente, más ajustada a nuestra epistemología, que es la Revista Latinoamericana de Trabajo Social Clínico de Chile. Tenemos buscando solamente en Amazon, encontramos más de 6.000 títulos. Si ponemos la palabra Clinical Social Work. Esto sin contar todos los libros que existen en bibliotecas, en facultades, en departamentos de investigación en diferentes universidades del mundo. ¿Mm? Por lo tanto, hay producción científica propia. Tenemos organización profesional. En todos los países donde está consolidado el trabajo social clínico existen múltiples asociaciones, grupos de trabajo, grupos científicos y grupos profesionales que se reúnen para poder trabajar por la especialidad. En este caso, en España, tenemos la reciente constituida Asociación Española de Trabajo Social Clínico en 2023. Tenemos la Sociedad Chilena de Trabajo Social Clínico, también de reciente constitución, o sea, muy contemporánea. Y, como no, dentro de la organización profesional empieza a formar parte recientemente también la Red Argentina de Trabajo Social Clínico, porque esto es organización profesional. Pero existen otras organizaciones a nivel mundial muy consolidadas porque tienen muchísimas décadas de historia. También es una evidencia de que está consolidada internacionalmente porque tenemos todos los niveles de formación de carrera académica. Tenemos posgrado a nivel de maestría y doctorado. En nuestro contexto hispanohablante, el único doctorado existente en castellano es en Puerto Rico, en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, pero existe doctorado en otras facultades del mundo, prácticamente en todas las facultades donde en los países donde se encuentra consolidado el trabajo social clínico. Y competencias claramente definidas, entre ellas la terapia y la psicoterapia, que ahora veremos qué organismos, qué instituciones definen la terapia y la psicoterapia como función propia del trabajo social y como competencia específica del trabajo social clínico. Por lo tanto, como conclusión a esta diapositiva, es que el trabajo social clínico es una especialidad del trabajo social consolidada a nivel internacional. Nuestra clínica tiene sus especificidades, como ya bien introducía Nahuel en la bienvenida a este evento. Evidentemente tiene convergencia con otras clínicas porque no hemos inventado la pólvora y todos tenemos una herencia muy importante en nuestros precedentes a nivel de la filosofía, la antropología, las ciencias sociales, la comunicación, la teoría de la comunicación y la psicoterapia también. Tenemos precedentes en la psicoterapia, muchas profesiones que nos dedicamos a ayudar a personas. Entonces, por eso hay muchas convergencias, pero también importantes diferencias que hacen de nuestra clínica una clínica específica.
Aquí algunas definiciones. ¿Qué entendemos por lo clínico dentro del trabajo social clínico? ¿Qué es eso de lo clínico? Pues nosotros entendemos por lo clínico no los síntomas del trastorno mental, que es cómo se entiende en algunas clínicas lo clínico. Se entiende como los signos y síntomas, que todavía la gente dice signos y síntomas, pero signos no hay ninguno, casi todos son síntomas, síntomas del trastorno mental. ¿Mm? Para nosotros lo clínico no tiene que ver con eso. El trabajo social clínico, esta es la forma en mi investigación, las conclusiones a las que yo he llegado, es que es toda manifestación subjetiva y singular del malestar o del bienestar psicosocial. Y este malestar y bienestar se da como resultado de la interacción de la persona con su entorno. No es algo que, como en la clínica de la salud mental, de una perspectiva biomédica o psiquiátrica, el origen casi siempre es intrapsíquico. ¿Mm? En este caso, nosotros entendemos el origen de este malestar como el resultado de la interacción de la persona con su entorno. Lo clínico, por lo tanto, para nosotros es algo concreto, o concreto significa que son manifestaciones que la persona afirma que sufre, ¿no? Es lo concreto, lo que la persona argumenta, entiende, afirma, siente, piensa, eh, desea lograr como resultado de su situación. Es singular porque sabemos que ninguna expresión del ser humano está autodeterminada de manera absoluta, sino que somos un híbrido entre nuestra personalidad y la propia cultura y el entorno que nos rodea. Por lo tanto, nada es totalmente individual. Somos seres singulares, es cierto que únicos e irrepetibles, pero tenemos una gran parte construida por nuestro entorno y nuestras relaciones. Y se construye la relación y está mediado por el lenguaje. Esto es una aproximación a lo que entendemos por lo clínico. Y ustedes dirán, Jonathan, sí, pero ¿y qué es el malestar? Porque si se manifiesta subjetivamente un malestar, ¿qué entendemos por malestar en el trabajo social clínico? ¿Entendemos la psicopatología? Ya vemos que por ahí no van las cosas, ¿no? El trabajo social clínico entiende por malestar un estado subjetivo negativo y consistente, es decir, no es un estado puntual, es consistente en el tiempo, tampoco indefinido, pero consistente un tiempo. ¿Cuándo pasa este malestar? ¿Cuándo surge? Cuando la persona experimenta, llega a la conclusión de que sus condiciones personales y las de su entorno no coinciden con sus propias aspiraciones de calidad de vida y con sus propias ideas de cómo debe de progresar la sociedad que le rodea. Entonces va más allá de algo intrapsíquico y va más allá de algo incluso de las interacciones familiares, ¿m? Únicamente. Entonces un estado subjetivo, negativo y consistente cuando la persona ve que hay un desacompasamiento entre lo que ella espera para su calidad de vida y el progreso social en general y cómo es tal y cómo está la situación, su situación personal y la de su entorno en ese momento. Por el lado opuesto, el bienestar se entiende como todo lo contrario, un estado subjetivo, en este caso positivo y consistente, que se da como consecuencia de que la persona llega a la conclusión e infiere de que sus condiciones personales y las de su entorno sí son acordes con sus aspiraciones de calidad de vida y progreso social en general. Por tanto, otras clínicas pueden determinar unilateralmente si una persona tiene o no un problema de salud mental. Un clínico es el experto en si la persona tiene o no determinados síntomas y de esa manera se le puede asignar una categoría diagnóstica. Nuestra clínica no es posible hacerlo de esa manera porque para poder decir que una persona tiene malestar psicosocial necesitamos conocer sus aspiraciones de calidad de vida y lo que ella entiende por progreso social. Sin ese marco de referencia no podemos saber dónde está el desajuste. Entonces, el marco se sufre un malestar dentro del marco de referencia de la propia persona, no del marco de referencia de un sistema de clasificación diagnóstica creado por la propia disciplina. ¿Mm?
Eso no quiere decir que no tengamos criterios objetivables bajo los cuales detectar y determinar si existen determinadas problemáticas psicosociales. Y lo tenemos que hacer cuando estamos en un rol forense, ¿sí? En un rol pericial. Y tenemos que tener y tenemos nuestros sistemas de clasificación diagnóstica. Pero eso es nuestro rol forense, no es nuestro rol terapéutico ni clínico. Nuestro rol clínico, el desajuste no se experimenta comparando la situación que tiene la persona con lo que dice el manual, que establece lo que es normal y lo que no. El marco de referencia, el desfase está entre lo que la persona siente de cómo está su vida y lo que espera de su vida. O sea que está todo dentro de su propia autodeterminación. Y esto es parte de nuestra clínica. ¿Por qué? Porque nuestra profesión está basada en el principio de la justicia social. Y hay un principio importante dentro de la justicia social que es la autodeterminación. Por lo tanto, una relación horizontal tiene que llevarse incluso en qué entendemos incluso por lo patológico eh, o lo problemático en una situación. Y en esto incluso se ve en nuestra propia práctica clínica. Por eso, esto no está sucediendo en todos los contextos, es cierto, a nivel internacional, porque el trabajo social clínico lleva tantos años existiendo que ha pasado por todas las épocas de modas epistemológicas. Entonces, ahora que está surgiendo y desarrollándose fuerte el trabajo social clínico en España y Latinoamérica, que han sido los contextos donde más ha impactado la reconceptualización y la mirada crítica de la profesión, nosotros hemos aprendido de eso y lo hemos integrado a nuestra clínica. Por lo tanto, estamos haciendo una clínica mucho más centrada en la justicia social que muchas otras clínicas del trabajo social de otros contextos anglosajones. Eso es cierto. Esto no representa todo el trabajo social clínico contemporáneo, pero sí representa a las clínicas que estamos haciendo, construyendo y creando en las últimas 4 décadas en Latinoamérica y España, ¿sí? Y en otros contextos influidos por nosotros también. Pues esto es lo que se considera malestar y bienestar psicosocial. La terapia, ¿qué es la terapia, por lo tanto? La terapia sería el proceso a través del cual contribuimos, colaborando con la persona, a producir cambios en la experiencia subjetiva y también en el ambiente, es decir, no solo una intervención en la dimensión subjetiva, intrapsíquica, sino también relacional y ambiental, con el fin de qué? De mejorar el bienestar psicosocial y reducir las condiciones perturbadoras del mismo, que sería el malestar. Este sería el proceso, lo que entendemos por la terapia, dentro de el trabajo social clínico y desde la perspectiva del que habla. ¿Qué sería lo terapéutico? No toda terapia es terapéutica y no todo lo terapéutico se da dentro de un contexto de terapia formal. No toda terapia es terapéutica y no todo lo terapéutico se da en un contexto de terapia formal. Hay terapias que no son terapéuticas porque no logran aumentar el bienestar psicosocial de las personas dentro de su propio marco de referencia. Por eso hay terapias que no son terapéuticas. Entonces, lo terapéutico va más allá del proceso de la terapia y se considera o lo considero toda experiencia que acontece en la vida cotidiana que contribuye a que una persona que está en una situación de malestar psicosocial se mueva, así sea un poco, en la dirección a lo que ella entiende como bienestar psicosocial, a sus propias aspiraciones de calidad de vida y de progreso social. Entonces, claro, lo terapéutico se puede encontrar en un vínculo importante de apoyo, en su propia red de apoyo, en sus experiencias positivas que ha vivido anteriormente, en los factores de resiliencia de su entorno, en la música, en el arte, allá donde la persona lo pueda encontrar. Y todo esto lo reconocemos. ¿Por qué? Porque se puede utilizar como parte del proceso terapéutico. Traer todos estos recursos al proceso terapéutico y utilizarlos como parte del motor de cambio. El trabajo social clínico tiene una importante, como ya han podido ver, una importante base dentro de esta perspectiva. De hecho, es una característica de la identidad del trabajo social en general y del trabajo social clínico en particular, histórica dentro del trabajo social. Nadie puede entender un problema de pobreza sin alguna referencia al comportamiento humano y nadie puede tratar inteligentemente un problema del comportamiento sin referencia a su marco económico y social. Esta perspectiva la tenía ya Hamilton en 1940
en su manual sobre trabajo social de casos y se ha permanecido en el tiempo, y así la define la Asociación Americana de Trabajo Social, como la forma de ver a la persona como parte de un sistema ambiental que engloba las interacciones recíprocas entre la persona, sus relaciones y el ambiente físico y social. El foco está en la interacción, no en las partes de manera inconexa, y busca determinantes mediante una causalidad compleja, pero sí hablas de determinantes, es decir, se encarga de señalar las causas, pero no una causalidad lineal, porque evidentemente eso está descartado dentro de las ciencias sociales, sino desde una causalidad compleja, multifactorial y circular. Ustedes dirán, sí, pero esto es perspectiva sistémica. No, no es perspectiva sistémica. Por lo menos la sistémica que hemos heredado, donde todo el foco está en la familia. Esto va más allá de la familia. Esto va también en la cultura, la ideología, los recursos, el sistema de bienestar social que tiene el país, la resiliencia comunitaria. Va mucho más allá, en factores relacionales, pero también en factores políticos y factores comunitarios. Gran tema este. Esta plantilla es importante porque existe una confusión importante entre el cómo hacemos nuestro trabajo y lo que somos como profesionales. Que somos socioterapeutas, que somos terapeutas gestales, psicoterapeutas, psicoanalistas, arteterapeutas, terapeutas narrativos. Y hablamos de somos y le ponemos el somos delante. Y luego muchos de estos profesionales ponen al mismo nivel el trabajo social clínico como si fuese comparable, como si fuesen todo lo mismo. No, yo no soy trabajador social clínico, soy psicoanalista. Yo no soy trabajador social clínico, soy socio-terapeuta. ¿Mm? Y se están mezclando las peras con las manzanas, porque una cosa es la profesión que ejercemos y otra cosa es el método terapéutico que utilizamos para ejercer. La psicología clínica es la profesión y la terapia cognitivo-conductual es el modelo que puede elegir un psicólogo clínico para ejercer su profesión, para ejercer uno de los roles de su profesión. Porque no solo hace terapia un psicólogo clínico, hace más cosas que terapia. El trabajador social clínico, el trabajo social clínico es la profesión que se ejerce. Y luego el psicoanálisis, la socioterapia, la terapia dialógica, la arteterapia, la narrativa, la gestal, es el modelo terapéutico mediante el cual cómo hacemos nuestro trabajo. Es una de las herramientas que utilizamos para hacer nuestro trabajo, para hacer nuestro trabajo terapéutico. ¿Qué pasa? Que hay profesionales que solo hacen terapia, no hacen más roles. Entonces entienden que todo el trabajo social clínico es hacer terapia, y es un error. La terapia es el rasgo distintivo del trabajo social clínico, es cierto. Es aquello que lo distingue de otras especialidades del trabajo social. Es el rasgo diferenciador más importante. Es el especialista en práctica terapéutica dentro del trabajo social. Pero no quiere decir que con eso solo haga terapia. Y no se puede poner al mismo nivel el marco de el todo, no se puede asimilar a una de las partes. El todo, el marco de referencia es la profesión, que es trabajo social clínico. Y la parte es el método que utilizo para hacer una de mis funciones, que es la función terapéutica. Y ahí utilizo X método. Entonces, es importante no confundir lo que es el trabajo social clínico con cómo se hace el trabajo social clínico. Y estos son algunos de los modelos que están legitimados dentro de nuestra profesión, de nuestra especialidad, para llevar a cabo la práctica terapéutica. Pero no solo hacemos terapia. Los trabajadores sociales clínicos somos trabajadores sociales y luego clínicos. Entonces, tenemos las competencias generalistas del trabajo social que las llevamos al terreno de lo clínico. Recordemos que lo clínico es tratar el malestar psicosocial subjetivo provocado por interacción con el entorno. Entonces, traemos todo eso al servicio de lo terapéutico, de lo clínico.
Pero no solo hacemos terapia. Consejería, intervención en crisis, educación, mediación, supervisión, colaboración con otras disciplinas, agencia de recursos, gestión de casos. Tramitamos ayudas, prestaciones económicas, todas al servicio del proceso clínico, de la mejora de la subjetividad humana, de la reducción del malestar psicosocial, de ese malestar subjetivo, defensa de casos. Entonces, no solo hacemos terapia, psicoterapia, socioterapia, psicoanálisis, terapia cognitivo-conductual. No, es un error. No se puede poner al mismo nivel la profesión y el modelo de intervención. La socioterapia es un modelo de intervención. El psicoanálisis es un modelo de intervención. No es una profesión. Hay gente que solo ejerce eso. Hay psicoanalistas que estudiaron trabajo social y a lo mejor ejercen por la mañana trabajo social y por la tarde como psicoanalistas. Muy bien. Y eso está bien, hay dos identidades ahí coexistiendo. Yo por la mañana soy trabajador social y por la tarde en mi consulta soy psicoanalista. Muy bien. Pero eso no puede negar que existe otra profesión que se llama trabajo social clínico, que como método utiliza el psicoanálisis, pero su identidad no es de psicoanalista, es de trabajo social clínico. Y es importante tener esto claro porque si yo me identifico con mi escuela terapéutica, es decir, yo soy terapeuta narrativo o terapeuta centrado en soluciones, a quien le debo los esfuerzos de mi trabajo son a los principios, teorías, modelos y valores de la terapia narrativa, la terapia centrada en soluciones o X terapia. Y eso puede ser coincidente o contradecir los valores de la profesión del trabajo social. Por ejemplo, la terapia centrada en soluciones, la cual yo practico hace muchos años, no tiene un componente crítico. Es incongruente con uno de los principios del trabajo social, que es la justicia social. Entonces, yo por eso no me defino como terapeuta centrado en soluciones. Yo soy trabajador social clínico y pondré lo que tenga que poner, así tenga que edulcorar el modelo terapéutico, prostituir al modelo terapéutico para ponerlo al servicio de mi profesión, porque soy trabajador social clínico. Entonces esa es la diferencia entre identificarnos como una profesión u otra, psicoterapeuta o trabajador social clínico. Ambas son legítimas, pero tenemos que tener una decisión consciente de a qué principios, valores, teorías y a qué historia queremos hacer alusión, queremos poner en valor, ¿no? A la historia del trabajo social, a nuestros principios, nuestros valores, nuestra misión en el mundo o a otras. El valor añadido del trabajo social clínico, por tanto, a la clínica contemporánea, y hablo de clínica contemporánea haciendo alusión a todas aquellas profesiones que se ocupan de ayudar a las personas a superar malestares psicosociales, entre ellos los problemas de comportamiento, consumo, violencia, abuso, trauma, trastornos mentales, etcétera, etcétera. Lo que añadimos, el trabajo social clínico, a esta clínica contemporánea es que tenemos una visión macro, dado nuestra visión persona en ambiente, nuestro conocimiento en derecho, en sociología, en antropología, en sistemas sociales, en bienestar y política pública. Lo ponemos todo eso al servicio de lo micro, es decir, de ese malestar experimentado por la persona en esa situación concreta y singular. Tenemos un enfoque crítico y de justicia social, por lo tanto, nos ocupamos y nos preocupamos mucho por nuestra relación con la persona, porque haya una relación horizontal, por no utilizar el poder de manera dañina, nuestro poder como profesionales, por por señalar dónde están las injusticias, la discriminación que está sufriendo la persona en su entorno, por ponerlo, por denunciarlo si ella no puede tener voz, siempre y cuando ella esté de acuerdo, evidentemente. Entonces, esto hemos aprendido de la reconceptualización. El enfoque crítico. Hoy por hoy no se nos puede acusar que si se hizo el trabajo social de caso, se le acusó de funcionalista. A mi juicio, eh, en parte muy injustamente, por desconocimiento o por llevar al extremo de manera radical determinadas ideas epistemológicas que hoy hemos sabido poner con un punto de vista un poco más relativo, ¿no? Entonces hemos aprendido de esto para integrar esta perspectiva crítica a la clínica contemporánea. Nuestra experticia está en la interacción subjetividad-entorno. Hay expertos solo en subjetividad,
y en ellos tenemos a la psicología como gran maestra, ¿no? Histórica, también al psicoanálisis, con un gran maestro. Tenemos a la escuela de la psicoterapia en general, que nos ha enseñado mucho sobre la subjetividad y un poco también la psiquiatría. Digo un poco porque a mi juicio no nos ha enseñado demasiado sobre la subjetividad, más bien sobre el cerebro. ¿M? Entonces tenemos mucha gente experta en eso, en entornos también profesionales del medio ambiente, de la política social, de la política en general, la sociología incluso. Pero la experticia del trabajo social y del trabajo social clínico en particular está en cómo esas dos cosas conversan. Ahí no están otras profesiones. No están otras profesiones. Por más que tengan en cuenta los factores contextuales, no los tienen en cuenta de tal manera que lo hace un trabajador o trabajadora social clínica. Además, gozamos de competencia cultural, nos interesa, nos preocupa y nos ocupa conocer bien la subcultura particular de la que parte la persona consultante con la que estamos trabajando, si procede de alguna etnia, si tiene algún tipo de diversidad, si tiene algún tipo de diversidad a nivel de identidad de género, de orientación sexual, si tiene alguna creencia particular religiosa. Nos interesa conocer ese micromundo para poder intervenir con una cierta calidad. No nos consideramos neutrales, no tenemos la capacidad de decir, oye, no entiendo nada de tu propio marco de referencia, compárteme un poco para comprenderlo mejor, ¿no? No somos los expertos en este sentido, pero nos ocupamos de tener esa competencia cultural. De hecho, uno de los estándares éticos de la Asociación Americana de Trabajo Social Clínico es tener competencia cultural. Y si no conocemos la subcultura particular de ese consultante, tenemos que derivarlo a otro profesional. No podemos admitir, es decir, si no conozco bien la etnia gitana o un pueblo originario particular, su cosmovisión, no debo intervenir con ese consultante, debo derivarlo, ¿no? En nuestra cultura no somos tan radicales con eso, pero sí nos esforzamos por tener competencia cultural. Tenemos experiencia histórica. La profesión de ciencias sociales que más se ha ocupado de las personas en situación de vulnerabilidad ha sido el trabajo social históricamente, ¿sí? Por eso se nos conoce como la profesión de los pobres, al fin y al cabo, ¿no? Históricamente. No es tan así, pero hemos sido los que más nos hemos ocupado de este colectivo. Por lo tanto, tenemos mucha experiencia acumulada en la clínica particular de las personas que se encuentran en situación de mayor desventaja social. Y aquí tenemos mayor ventaja nosotros. A la hora de intervenir con una persona sin hogar, no tiene la misma ventaja un psiquiatra con una persona sin hogar que tenga trastorno bipolar que un trabajador social clínico, porque entendemos mucho mejor la clínica de la pobreza, de la discriminación, del estigma que carga una persona sin hogar, de la carencia de recursos para salir adelante, de la falta de trabajo permanente en el tiempo, de la falta de red de apoyo social. De eso entendemos mucho más nosotros. Y luego tenemos la capacidad de poner la intervención social al servicio de la terapia, es decir, que como trabajadores sociales, y esto es una competencia del trabajador social generalista, hacer la intervención social, activar los recursos del entorno, de la política pública al servicio de las necesidades de la persona. Y esto es un complemento increíble para cualquier proceso terapéutico. Y esto no lo puede hacer otro clínico, un psicólogo, por ejemplo, o un psiquiatra, porque no está legitimado ni tiene los conocimientos para utilizar la política pública y los recursos de la comunidad y los recursos sociales al servicio del proceso terapéutico. Entonces, teniendo en cuenta esto que hemos visto hasta ahora, podemos decir qué no es el trabajo social clínico. Hemos visto qué es y qué no es. Por lo tanto, no es un modelo terapéutico, es una especialidad. Bajo esa especialidad coexisten todos los modelos legitimados en nuestra profesión. No es solo terapia, hacemos más cosas. No es trabajo social en salud mental o sanitario. Se ejerce en cualquier contexto. El trabajo social clínico ejerce y puede ejercer en cualquier contexto donde haya personas con malestar psicosocial, servicios sociales, educación, penitenciario, práctica privada y, por supuesto, salud mental y trabajo social sanitario. Pero no son lo mismo. Asemejar trabajo social clínico a hospitales es un error. Es un error. Ya no es así. Lo clínico entendemos como los signos, no lo entendemos como signos y síntomas de psicopatologías o enfermedades, sino como malestar psicosocial. Entonces, malestar psicosocial se da
en una separación, en un divorcio, en una violencia filoparental, violencia de género, y nada de esto tiene que ver con la salud ni la salud mental. ¿Sí? Entonces, sale fuera de lo sanitario. Está en lo sanitario, pero no solo lo sanitario. No diagnosticamos trastornos mentales, no nos interesa. No es un invento reciente, es una disciplina que ya nace clínica, el trabajo social, y formalmente aparece en los años 60 con este nombre. No es una especialidad solo americana, está en todo el mundo y no, hoy por hoy ya no es una práctica acrítica, es una práctica política. Hacemos procesos terapéuticos políticos. Todo esto y otros argumentos y otras cosas pues están publicados en mi libro El trabajo social clínico es legítimo, que ya mencionó Amalia en la introducción y que se puede conseguir en vuestro país, lo pueden conseguir a través de Amazon, tanto en formato ebook como en papel. Bueno, pues entonces, llegado a este punto, me queda 10 minutos, escasamente 10 minutos creo, si voy bien de tiempo, bien con el cronómetro. La legitimidad para la psicoterapia. Llegamos al punto, uno de los puntos centrales y nucleares de este conversatorio. ¿Cómo definen la psicoterapia las instituciones más importantes del mundo? Para saber qué opinan, ¿no? Instituciones más importantes del mundo de la psicoterapia, ¿qué entienden por psicoterapia? ¿Acaso dicen las instituciones más importantes del mundo de la psicoterapia que es una función exclusiva de la psicología o la psiquiatría? ¿Qué dicen estas instituciones de la preparación que hay que tener para ejercer la psicoterapia? ¿Qué hay que estudiar para ejercer la psicoterapia? Pues tenemos un importante hito histórico a nivel mundial. En 1990 se lleva a cabo la Declaración de Estrasburgo. En 1990, en Estrasburgo, se reúnen 14 países para organizar la psicoterapia, para poder definir la psicoterapia y de esta manera poder regularla con la intención inicialmente de poder favorecer que los psicoterapeutas transitaran de manera libre por todos los países de Europa y pudiesen trabajar entre unos países y otros. Para eso necesitaban unos criterios homogéneos de estudios y de acreditación. Entonces, en 1990 se reúnen estos 14 países. Hoy por hoy, la Declaración de Estrasburgo están adheridos muchos más países del mundo. Y quien promueve esta declaración es la Asociación Europea, pero también el Consejo Mundial de la Psicoterapia. Por lo tanto, no estamos hablando de organizaciones menores. Asociación Europea y Consejo Mundial. Y dice la Declaración de Estrasburgo, llegaron a los siguientes acuerdos. La psicoterapia es independiente, disciplina independiente y profesión independiente y libre. Por lo tanto, es un error decir que la psicoterapia es exclusiva de la psicología, porque es que son disciplinas independientes. No podríamos decir que el derecho es una función exclusiva de la arquitectura, porque son disciplinas independientes. Pues es lo mismo. Según estas instituciones, la psicoterapia es una disciplina al mismo rango que la psicología, la psiquiatría, la sociología o la logopedia. Es una disciplina independiente y una profesión independiente y libre. La psicoterapia se realiza a nivel avanzado, cualificado y científico. No solo hay una psicoterapia válida. El acuerdo dice que hay una multiplicidad de métodos válidos dentro de la psicoterapia. No sirve cualquier cosa, ellos hacen una lista de los métodos con mayor evidencia, pero aseguran que hay multiplicidad de métodos. No es una sola psicoterapia la legitimada. Una formación psicoterapéutica completa incluye teoría, práctica y supervisión, como en trabajo social clínico también. Teoría, práctica y supervisión. Y lo más importante, el punto 5. Para ejercer la psicoterapia hay que tener una cualificación previa, dicen ellos. Cualificación previa de licenciatura. ¿Licenciatura en qué? En ciencias sociales y ciencias humanas. Paradójicamente, no dice ciencias de la salud.
En España la psiquiatría y la psicología se consideran ciencias de la salud. Y paradójicamente, ellos, la Declaración de Estrasburgo coincide en que son las ciencias sociales y humanas las que tienen que estar accediendo a formarse como psicoterapeutas, no las ciencias de la salud. Paradójicamente, ¿no? Más adelante, en 2018, recientemente, en un reglamento que está preparando la Asociación Europea denominado Ley de la Psicoterapia y que pretende alzar para homogeneizar los criterios en toda Europa, afirma esto de manera literal. La psicoterapia es una profesión independiente de la psicología, la psiquiatría y la consejería. De manera literal. Esto es de la Asociación Europea de la Psicoterapia en 2018. Bien, entonces sabemos que ya la psicoterapia no es exclusiva de la psicología y de la psiquiatría y de hecho es independiente. Pero claro, eso no quiere decir, no nos aseguran que podemos acceder a una carrera de psicoterapeuta. Pero claro, mucha gente no quiere hacer carrera como psicoterapeuta, quiere hacer carrera como trabajador social. En este caso, trabajador social clínico, porque quiere poner al servicio de nuestra profesión lo terapéutico. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿y dentro del trabajo social esto está admitido? Es decir, ¿nuestra propia casa admite la terapia? ¿Nuestras organizaciones internacionales admiten la terapia? ¿Quién más dice que la terapia es propia del trabajo social? ¿Qué instituciones? Pues nada más y nada menos que todas estas. Todas estas. Organización Internacional del Trabajo, Organización Mundial de la Salud, Comisión Europea. Dentro de nuestra propia casa, la Federación Internacional del Trabajo Social, la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social y el Consejo General del Trabajo Social en España. Instituciones propias de la psicología y la psicoterapia, Consejo Mundial de la Psicoterapia, Asociación Europea de la Psicoterapia y la propia Asociación Americana de Psicología, la asociación más importante del mundo en psicología. Todas ellas afirman que la terapia es función propia del trabajo social. Fíjense que dicen que del trabajo social, no del trabajo social clínico en específico, del trabajo social a nivel general. Como vimos en la Comisión Europea, la definición que les puse al principio ya habla de la terapia como un servicio que prestamos. La Asociación de Escuelas de Trabajo Social también intervención orientada terapéuticamente, o sea, la terapia como función propia. La Organización Mundial Internacional del Trabajo lo tiene recogido en su clasificación internacional de ocupaciones, con el código 2265, si no recuerdo mal. Y dice, sus tareas incluyen, entre otras, servicios de asesoramiento y terapia. Esto lo dice la Organización Internacional del Trabajo, que toma la clasificación, toma la definición de la Organización Mundial de la Salud, que nos define igual, prácticamente igual, en su clasificación internacional de profesionales de la salud, donde habla también de la terapia como función propia. Nuestra propia casa, la Federación Internacional del Trabajo Social, en 2021, en la última definición global del trabajo social, afirma de manera literal, la práctica del trabajo social abarca una variedad de actividades que incluyen diversas formas de terapia. Ni siquiera habla de la terapia, es que reconoce la pluralidad de métodos. Diversas formas de terapia. Esto es definición global del trabajo social. Y esto es sumamente importante. Tenemos resistencias al trabajo social clínico fuera de la profesión, pero también dentro de la profesión en todos los países donde todavía estamos en vías de desarrollo, entre ellos Argentina. Hay muchos profesionales, incluso cargos importantes de instituciones de la profesión, como colegios, aquí en España, por ejemplo, docentes universitarios que afirman que no, que la terapia no es una función propia del trabajo social. Entonces nosotros, los que sí sabemos que sí, deberíamos, yo les suelo hacer la pregunta a esas personas, ¿no? ¿Eso es una opinión profesional o una opinión personal? Y me dicen, una opinión profesional. Le digo, pues que sepa usted que su profesión no le ampara.
Usted está hablando de manera, con una opinión personal, porque su profesión no le ampara. Quien regula nuestra profesión y su país está adherido a la FITS, quien regula nuestra profesión es la FITS. Y luego nuestro país, que nuestro país replica lo de la FITS porque está adherido y participa en la FIT y construye esta definición, ha construido esta definición. Y su profesión ha acordado que la terapia es una función propia. Entonces, usted lo que está diciendo es una opinión personal. No puede maquillar de opinión profesional algo que no tiene un respaldo por parte de nuestras instituciones profesionales. Usted puede tener la opinión personal de que no estoy de acuerdo y es legítimo no estar de acuerdo, pero no podemos vestir de una apariencia respaldada por la profesión algo que tiene que ver con una ideología personal, ¿sí? Entonces, esto es un argumento muy importante que tenemos que tener en cuenta aquellos profesionales y redes como la Argentina, que estamos legitimando la especialidad para poder informar a las personas que por desconocimiento o por falta de afinidad no coinciden con nuestra causa, podemos informarles de esto. El Consejo General del Trabajo Social en España también emitió un informe explícito en 2022 llamado El trabajo social clínico y la psicoterapia, donde afirma que podemos hacer psicoterapia, siempre y cuando estemos formados para ello, que la formación la adquirimos a través de los posgrados en trabajo social clínico o de otros itinerarios de formación en diferentes escuelas de psicoterapia. La Asociación Americana de Psicología en 2017, en un artículo donde diferenciaba en el artículo la psicología clínica del trabajo social clínico, hablaba de que ambos profesionales hacemos psicoterapia, lo que tenemos algunos rasgos diferenciados. Su tiempo y su experticia y sus conocimientos a este primer evento de la Red Argentina de Trabajo Social Clínico. Así que sumamente agradecida, Jonathan, y Muchas gracias a muchísimas usted. gracias. Tenemos que ir cerrando esta primera exposición porque tenemos en la espera más expositores, pero vuelvo a agradecerle a Jonathan su colaboración con esta red y este primer evento. Fue un placer y acá tenés un montón de mensajes, muchos saludos, excelente, un placer escucharlo, doctor. Ojalá que pronto la especialidad en trabajo social clínico llegue a nuestro país y bueno, muchos deseos de volver a tenerte pronto acá personalmente. Hola. Vamos a intentar hacerlo y trabajar juntos para que Argentina también tenga su especialidad en trabajo social clínico. Por supuesto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mucho éxito. Muchas gracias. Feliz jornada. Y le doy la palabra, gracias Jonathan,